El Goody Morning Show. Hoy es viernes de suspenso, es día de hablar de cosas paranormales, es día de hablar de espantos. Y hoy vamos a hablar de brujas. La semana pasada abordamos el tema de las brujas, sí, de esa creencia, de esas leyendas, de esas cosas que la gente nos comparte que ha visto sobre las brujas en relación a, de alguna manera, una forma de manifestarse en bolas de fuego. Pero también hay creencias y hay leyendas y hay videos y hay experiencias de personas que pudieran contarnos alguna situación que hayan pasado con alguna lechuza, ¿sí? Al igual que como las bolas de fuego se relacionan con las brujas, también así este tipo de aves son unas aves un tanto enigmáticas. Las lechuzas, según creencias, al menos aquí en México, hay leyendas que narran que son mensajeras de la muerte. Algunas otras dicen que son mujeres que se convierten en estas aves para por las noches deambular y hacer el mal. Dicen que estas aves nocturnas son brujas. ¿Ha escuchado de este tema, de estas leyendas, de los mitos y leyendas sobre estas aves? ¿Ha visto alguna, en alguna ocasión, en un trabajo que tuve yo hace muchos años, me platicaban de que una ocasión venían ya muy tarde, ya oscuro, alrededor de las 9, 10 de la noche, de una ruta que venían por acá, más o menos a la altura, para ubicarnos, de la que se le conoce como Hacienda o ex Hacienda de la Santa Cruz acá. Un lugar también que se dice que hay muchos espantos. Pero bueno, venían por aquellos rumbos. Dice, veníamos ya en la noche, veníamos en una camionetita, veníamos 3 personas. Sí, que andábamos pues trabajando, supervisando ahora sí que pues nuestra ruta de trabajo, y se nos hizo tarde y pues se alargó la chamba y regresamos ya 9, 10 de la noche. Dice, pasando ahí la Hacienda de Santa Cruz, sí, de repente en medio del camino, o sea, no había carros, no había nada, no había tráfico, en medio de la carretera una ave, dice, pues te pudiéramos decir que de unos 50, unos 70 de altura, estaba más o menos de un promedio de una persona pues adulta, dice, muy grande, parada justamente en medio de la carretera. Dice, nosotros veníamos platicando y llegamos a ese lugar y de repente vimos así parado tal cual un ave. Dice, cuando pues se percató, yo creo, el ave de las luces, dice, yo le eché las luces altas como para espantarla, pero fue más el espanto de nosotros por ver esta ave muy grande. Dice, y nosotros nos detuvimos un poco la velocidad, o bajamos la velocidad, y esta ave lo que hizo fue abrió sus alas, dice, pero unas alas enormes. Imagínate, si estaba un poco grande, ahora con las alas abiertas, pues la impresión de nosotros fue más, ¿sí? Se quedó un momento como que viéndonos y de repente pues ¡pum!, alzó sus alas y se fue volando. Dice, pero el susto de nosotros fue mucho porque pues nunca habíamos visto un ave de este tipo. Dice, era una lechuza, me platica. Era una lechuza, y ya ves que dicen que las lechuzas son brujas. Dice, parada en medio de la carretera, en un lugar, en un espacio que estaba solo, en la noche, y dice, eso fue lo que vimos, y lo vimos los 3, no nada más el que iba manejando, lo vimos los 3.
¿Ha tenido usted alguna experiencia como esta que nos pueda platicar, compartir acá en el Good Morning Show? Hoy hablemos de brujas, hablemos de los mitos y leyendas de lechuzas. Ahorita le seguimos, no te vayas. El Woody Morning Show. Continuamos en este programa de suspenso. Recibo una llamada telefónica y me cuentan una historia. Dice: Woody, yo le voy a platicar una situación que nos pasó y que pues pensamos, porque no hallamos otra, pensamos que pudo haber sido alguna bruja. Dice: nosotros hace muchos años, le estoy hablando de hace como 35, 40 años más o menos. Nosotros teníamos ahí en el ranchito una tiendita. Dice, pues ya era noche, eran como las 9:30 de la noche, y estábamos ahí en la tiendita, platicando, mi suegra, dice, estaba mi suegra, estaban tengo 3 hijas, dice, estaba mi suegra, mis 3 hijas, y yo en la tiendita estábamos platicando. Dice, y mi niña más chiquita, que en aquel entonces tenía como 7 años, empezó de que, mamá, ya tengo sueño, mamá, ya vamos a... Y dijo mi suegra, pues vamos a cerrar, al cabo ya está sola la tienda. Dice, mientras cerramos, vayan acuesten a la niña al cuarto. Aquí un cuartito que está luego, pues saliendo del cuartito de la tienda, había una recámara. Dice, pues ahí tiene, Woody, fuimos a acostar a la niña. Dice, yo regresé, mis niñas se fueron a otro cuarto donde se dormían, y luego ya llegó mi viejo y empezamos a cerrar la tiendita, dice mi suegra también. Y pues bueno, ya cada quien se recogió para su cuarto. Dice, a la niña la habíamos acostado en la recámara de mi suegra mientras cerrábamos la tienda. Cerramos la tienda, fuimos al cuarto. Dice, ¿cuál fue nuestra sorpresa, Woody? Que la niña no estaba. Dice, la niña no estaba y yo la había dejado ahí acostadita en la cama. Dice, el cuarto no tenía ventanas, el cuarto solamente tenía una puerta, ahora sí que es puerta de entrada y salida. Dice, y no la encontrábamos. Pues empezamos, luego el nervio y la desesperación, y uno como mamá empieza luego, ay, empezamos a gritarle por su nombre, le hablamos a las otras niñas, dice, a ver si ellas se la habían llevado al cuarto en lo que nosotros cerrábamos. No, tampoco, y empezaron las niñas a buscarla en la tiendita, entonces, dice, ¿cuál resulta, Woody? Que una de mis hijas, la más grandecita en aquel entonces, se le ocurrió asomarse abajo de la cama. Dice, iba a creer, Woody, que mi niña, ella tenía como 7 años la niña, estaba abajo de la cama, dice, estaba desmayada, o sea, no estaba dormida, estaba desmayada, y estaba toda moradita, toda fría, moradita. Dice, pues la agarramos, la sacamos de abajo de la cama, dice, y le gritábamos por su nombre, que reaccionara, no reaccionaba, y empezamos. Dice, donde mi suegra se le ocurrió ir por agua bendita. Llegó y le puso poquita agua bendita, empezó a reír a una oración. Dice, y la niña despertó, como que reaccionó, dice, pero reaccionó asustada, y en cuanto reaccionó, dice, soltó un llanto, Woody, del susto. Dice, nosotros no le hallamos, cómo fue que la niña, pues, porque estaba desmayada, dice, porque estaba moradita, dice, porque no reaccionaba. Nosotros pensamos que alguna bruja, pero no la alcanzó a chupar ni nada. Gracias a Dios llegamos a lo mejor a tiempo y espantamos. Dice, pero no hallamos porque no había ventana o algún lugar por donde haya entrada. Dice, y pues hasta el momento nos acordamos, y dice, nosotros, mi familia, sí creemos en esas cosas de las brujas por esa situación que nos pasó. Por acá nos llega un mensaje, vamos a escucharlo a ver qué nos dice. Buenos días. Bueno, más bien ya yo lo que quería era preguntarle al auditorio público si alguien sabe, pues, por qué Beleña es tan famoso por sus brujas. Dicen que a la fecha todavía hay varias, ¿será cierto? Nomás tengo esa duda porque bueno, ya acá en Telvinos Tamaral no he conocido a alguien que me sepa decir por qué Beleña todo el tiempo fue y ha sido famoso por sus brujas. Es cierto, alguien que nos comparta esa duda.
Yo también recuerdo desde que entré a la secundaria, yo estuve en la secundaria 2. Empecé a escuchar justamente, de ahí de la secundaria 2, pues Beleña queda ahí cerquitas. Y de hecho tenía algunos compañeros que eran de Beleña. Y siempre se ha dicho eso. Desde aquel entonces yo empezaba a escuchar. En Beleña hay brujas, y en Beleña hay brujas. Ahorita a ver si encuentro un texto que nos compartía alguien, si no me equivoco, la semana pasada, ahí en el Face. Nomás déjenme ver a ver si lo alcanzo a encontrar. ¿Sale? Dice mi Gudi, yo trabajo de regador. En una ocasión, a eso de las 3 de la mañana, me salieron, dice, bueno, no a mí, sino a lo lejos. Yo miré 4 bolas de lumbre, parecía como si fuera una autopista de aviones, bajó de una por una. Saludos, mi Gudi, buenos días. Mira, ahí está, de lo que platicamos la semana pasada. Dice Gudi, buenos días. ¿Te acuerdas que te comenté que aquí en el fraccionamiento Cortés en Calera se escucha muy feo los perros después de medianoche y madrugada? Sí, recuerdo. Dice, quizás sea por esto y otras cosas más que pasan. Varias gente que vive cerca del panteón ha platicado que sí pasan cosas paranormales. Bien, me mandan un video, denme oportunidad de descargarlo y si puedo ahorita lo veo y si puedo lo saco el audio, ¿sale? Dice, hola, buenos días. Mi experiencia con las lechuzas, Guli, fue que cuando yo tenía pequeña mi bebé soñaba mucho que se la querían llevar. Y yo las agarraba y les retorcía el pescuezo hasta que se los cortaba. Entonces mi bebé en la vida real se empezó a enfermar hasta llegar al hospital. Cuando mi papá regresaba del hospital de irme a ver, a mí y a la bebé, me contaba que le salía la lechuza en el camino, como si lo fuera siguiendo. Entonces, ya cuando regreso yo a mi casa, que dan de alta a mi bebé, seguía soñando. Y ahora encontrábamos el lavadero de la casa de mis papás lleno de popó de ave. Y lo que yo hice fue que la bauticé. Y con eso, Woody, fue suficiente para dejar de tener este tipo de manifestaciones. Lo más curioso fue que cuando yo despertaba del sueño, ese que te digo, se escuchaban las lechuzas arriba del techo de mi casa que rasguñaban las láminas. Dentro de los mitos, leyendas y creencias existe este tipo de creencias de que las lechuzas, suponiendo que sean brujas, buscan justamente a los niños que no están bautizados. ¿Para qué? Para robarles o chuparles su alma. Fíjate, Woody, sobre el tema de hoy. A mi papá siempre que va a su trabajo le sale una lechuza blanca, y lo encamina un pedazo y luego se regresa al lugar donde estaba. Algunas personas también pueden compartir esto, ¿verdad? Que se encuentran en algún camino regularmente o de noche o de madrugada, como el que les platico yo al inicio del programa. Se te aparecen, te acompañan, o las ves que van sobrevolando sobre ti y las ves atrás, como que si te fueran persiguiendo. Buenos días, mi Woody, buenos días. Buenos días. Pues mire, yo no sé si sea bueno o malo, pero tengo algunos años ya que aquí afuera del cuarto donde vivía, hay un pino y ahí se posa una lechuza. Y lo digo que es una lechuza porque empieza a hacer un ruidito medio extraño que supuestamente así le hacen las lechuzas, ¿verdad? Entonces yo ya me cambié a la casa, acá a la casa grande, como quien dice que es su casa para cuando guste. Y de repente todavía se escucha, mi Woody, todavía se escucha. Entonces, pues yo no sé si sea bueno o malo, pero sí me visita muy seguido y no sé qué pasa, mi Woody. Yo escucho la única desde Hidalgo de Ojuelos, mi Woody. Bendiciones. Gracias, igualmente bendiciones. ¿Le estarán vigilando? Dice, a mi hermano, el más chico, se lo llevaron las brujas y lo tiraron en un arroyo todo arañado y rasguñado.
Él decía que no sabían ni cómo llegó. Sus amigos de él lo estiraban para que no se lo llevaran, pero era mucho su poder, que se llevaron a mi hermano y él ya estaba grande. De que existen las brujas, existen. Otro mensaje nos dice: te cuento, Woody. Ya hace como 10 años mi esposo no podía dormir por las noches. A mí me preguntaba que si no oía como que rasguñaban el techo. Dice, y no, yo no oía nada, pues en una de esas noches él no podía dormir y se levantó y se asomó para el patio donde había un huizache y vio un pájaro grande. Me hablaba y me decía, mira, ¿sí ves eso? Y pues sí, yo también lo vi. Era un pájaro grande como de unos 60 metros, ¿sí? O de 1,60 m. Dice, pero también tenía un pico grande, no se movía ni nada. Yo creo que por eso él no podía dormir. Después de eso él fue con una señora a que lo barriera y desde ese día pudo volver a dormir. Dice, nosotros, Woody, buenos días, nosotros nunca hemos visto una bruja, pero para nosotros ya es costumbre escuchar a las lechuzas, y pues al parecer no son malas, porque ya tenemos viviendo aquí 12 años y desde entonces las escuchamos. Atrás de nuestra casa hay un árbol muy grande y ahí se paran. Nunca hemos salido, porque si nos da miedo, se empiezan a escuchar ya después de las 12. Pero ya nosotros conocemos los sonidos que hacen. Empiezan como a cantar, pero hace como 3 semanas se empezaron a escuchar, pero el sonido que hacían no era como todo el tiempo. Era un sonido feo, que nos dio muchísimo miedo, y creemos que fue una bruja. Nos pusimos a rezar, y ya de rato no se escuchó, pero le hacen muy feo. No te vayas. El Woody Morning Show. El show más perrón de la mañana. El Woody Morning Show. Avanzamos, buenos días, ya faltan 22 minutos para que sean las 10 de la mañana. Camila Boutique, un nuevo concepto en moda para dama, donde puedes encontrar blazers, pantalones, abrigos, conjuntos de 2 y 3 piezas, vestidos y además manejamos tallas extras en blazers. También te recordamos que tenemos precios de mayoreo a partir de 10 piezas. Esto para empresas y escuelas. Además, accesorios como cintos, perfumes, mochilas, bolsas, carteras, bodies y mucho más. Y una gran sorpresa, tenemos prendas seleccionadas hasta con un 50% de descuento. Camila Boutique, con lo mejor en ropa actual y las mejores tendencias de temporada. Te espera en calle Reforma número 417 o síguenos en Facebook como Camila Villa. Nuestro horario corrido de 9:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde noche, de lunes a sábado. Recuerda, somos Camila Boutique. Avanzamos, buenos días. Recordemos que, pues para muchos, independientemente de sus creencias en esto que estamos platicando, las lechuzas son aves. Son animalitos, son unas aves muy, reitero, para mí muy enigmáticas, un tanto pues, especiales, se pudieran decir así. Y esto no es, invento así. Por eso existen ya los mitos y las leyendas desde hace muchos años, ¿sí? Estas creencias, a raíz de algo, como cualquier mito, como cualquier leyenda, a raíz de algo se dieron. Y por eso nosotros hoy tenemos esas creencias. Sobre lo que nos platicaban o preguntaban de Beleña, aquí encontré este texto que nos compartían la semana pasada en Facebook. El buen Carlos nos compartió este texto justamente sobre esto. No sé si esto venía en un periódico, no sé de dónde lo sacaron, pero bueno, lo voy a compartir. Eran mujeres de edad adulta que se dedicaban a hacer limpias y eran conocidas como las brujas de Beleña.
Las mujeres usaban en sus curaciones ramas de pirul, además de varias hierbas silvestres. Los lugares que habitaban y que eran usados por ellas tenían en sus paredes imágenes de santos. Hábiles para mezclar la sugestión y la charlatanería, las mujeres se hicieron famosas por sus curaciones. Aún hoy hay algunas personas que se dedican a hacer limpias, ya no son tantas como en antaño. Entre tiros de mina y curaciones, Beleña es un pueblo que surgió cuando entraron en funcionamiento los tiros de mina Beleña y San Francisco, según se relata. A este lugar se le conoció también como la ciudad perdida, porque los jales la ocultaban. La comunidad es de unas 15 hectáreas aproximadamente. Entre los campos de este lugar se encontraban matorrales de una hierba conocida como beleño, de ahí tomó su nombre esta comunidad. El beleño, también conocido como una hierba loca, arroja unas flores de las cuales sale una goma que, utilizándola en tés, causa alucinaciones, y había quienes ingirieron este té experimentando alivio a los malestares que decían padecer. Ante la fama que fueron adquiriendo las curanderas de este lugar, la comunidad fue adquiriendo importancia, pues las personas recomendaban visitar el lugar para mejorar sus males. Las mujeres no cobraban una cantidad fija de dinero, lo dejaban a elección de quien recibía el servicio. Había personas que dejaban cantidades muy importantes porque se sentían satisfechos con el tratamiento que les hicieron. Incluso había quien decía que salían de situaciones inexplicables porque habían sido dañadas por otras personas que les tenían envidia o simplemente por celos. A la par también nos comparten esto. Dice: buenos días, Woody. En nuestra región hay muchas historias sobre fantasmas y brujas. Recordemos que cuando éramos niños se decía que había muchas brujas en Beleña. En la Biblia se menciona sobre la existencia de brujas y hechiceros. Un ejemplo es el siguiente. Deuteronomio 18, 10, 12. Que no haya entre ustedes quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos, porque Yahvé aborrece a quienes hacen esas cosas. Dice: mi abuelo llegó a ver varias veces las bolas de fuego en el camino Fresnillo hacia la estación San José. Dice: me imagino que fue hace como unos 60 o 70 años. La brujería, adivinación y hechicería sigue existiendo en formas variadas, como la lectura de la mano, el tarot, la ouija y hasta otros juegos que parecen inocentes. Muy bien, gracias por este mensaje, y es lo que nos comparte nuestro auditorio. Por supuesto, también más historias. Dice Woody: mira, nada más para resaltar que, bueno, dice, no todas las lechuzas son brujas, porque las lechuzas son unas aves majestuosas, muy bellas, muy hermosas. Entonces, muchas veces, por esa creencia, cuando llegas a ver o llegan a atrapar en el campo alguna lechuza, les da por apedrearlas, porque piensan que son brujas, pero no todas. Bueno, dice, como dices ahí en el que lo dijiste del suceso que les pasó a las personas, dice, yo por el tamaño, sí, dice, pues ya varía mucho. Ya por el tamaño, sí, de una persona, si ya no es normal una lechuza, dice, una lechuza mide normalmente unos 20, 25 centímetros de alto. No mide tanto, pero a veces la gente se confunde y las caza, nomás porque creen que son brujas, pero no son, son unas aves muy bonitas. Dice, te cuento, yo tenía una vecina que supuestamente era bruja, hacía trabajos y todo eso. Ella trabajaba en la fábrica y llegaba más o menos a la 1:30 o 2 de la mañana de trabajar. Decía que siempre la seguía una lechuza de donde bajaba del camión hacia su casa. Ella sospechaba quién era.
Dice que un día de tantos iba la lechuza atrás de ella volando y le dijo, te voy a tumbar. Y empezó a rezar y a rezar. Y efectivamente, la lechuza cayó, pero en la caída se lastimó su ala. Y dijo mi vecina, mañana voy a comprobar y voy a saber quién eres. Y dice que sí. Y al día siguiente vio a la señora de la que ella sospechaba con el brazo lastimado. Así pasó. Saludos. Woody, dicen que acá por Colonia de Ojuelos también en el panteón hay brujas, que hay personas que las han visto. Dice Woody, lo malo de estas creencias es que después se sataniza mucho a estas aves, a estas lechuzas, dice, y las matan, dice, y realmente son simple y sencillamente aves, ¿sí? Hay muchos videos luego, y muchas historias como esta que nos acaban de contar. Hay videos donde pobladores de algún rancho, alguna comunidad, atrapan y se ven una lechuza pues bastante grande, fácil 1 metro de altura, y que la tienen en jaula. Recuerdo haber visto un video, y esa lechuza está mala, o está lastimada, vamos. Y los pobladores le hablan y le gritan de groserías, y le dicen que diga quién es, que ya saben que es una bruja. Y muchos casos también que hablan sobre que tal cual llegan a matar a estas aves. Dice, fíjate Woody, yo hace unos 6 meses tenía a mi bebé recién nacido y soñé que andaba una lechuza arriba en el techo de mi casa. Entonces desperté y salí, eran como las 2 de la mañana, y cuando me iba a meter, que me agarra la lechuza a rasguños. Yo le agarraba la cabeza y le daba vueltas, fue algo horrible. Nadie me cree, pero es algo, Woody, que no se me olvida. Dice Woody, acá en Laguna Seca, desde que entró el mes de octubre, se escuchan muchas lechuzas en la noche. Mi hijo ya no puede dormir porque se escuchan por varios lados, por ahí después de las 11 de la noche. Dice también otro mensaje, hace como 10 años, ya veníamos para el gabacho de mi rancho, dice, y se nos atravesó un pájaro grande, blanco, y mi esposo dijo que era una lechuza, y sí nos asustamos. Fue en un rancho muy conocido por una hacienda muy famosa, allá por Valparaíso, dice, pero era un ave muy, muy grande. Sobre las brujas de Beleña me comparten algo de justamente lo que acabamos de leer, de mujeres que se dedicaban a curaciones y a hacer limpias, usando hierbas. Dice, sin embargo, la gente del pueblo les temía porque se rumoreaba que realizaban rituales oscuros, se transformaban en bolas de fuego y podían hacerle daño a la gente. Un día un grupo de aldeanos, según esta leyenda, llenos de miedo las confrontó, pero al llegar a su lugar solo encontraron cenizas, lo que reforzó la creencia de que las brujas nunca se habían ido por completo. Woody, te cuento, mi niña tenía 1 mes de nacida. Yo siempre la tenía hasta la orilla de la cama, pegada a la pared. No había manera de que se cayera de la cama, y pues todavía no se movía como para caerse. Dice, el chiste, Woody, es que la dejé unos minutos sola, y cuando regresé ella estaba en el suelo, pero no estaba llorando ni nada, solo estaba en los pies de la cama. Eso fue muy extraño. Woody, una vez mi mamá me contó que cuando recién me tuvo, lloraba mucho todos los días a la misma hora.
y por más que me revisaba para ver qué tenía, no encontraba nada, hasta que entre pláticas con una vecina, le comentó lo que pasaba y la vecina le dijo que tuviera cuidado, porque había visto un pájaro grande posado en un árbol cerca de la casa. La vecina le recomendó pegar la oración de San Ignacio de Loyola en la puerta, y así lo hizo mi mamá. Curiosamente, desde ese día, dormí tranquila. Cuentan sobre estas historias que luego, con situaciones en las que los bebés están muy pequeños, prácticamente recién nacidos, luego en la noche se les tiene que dejar algunas tijeras abiertas en forma de cruz abajo de su almohada, o a los niños hay que colocarles un hilito, una pulserita roja en su mano o en su pie, que hay que dejar cerca de la cuna o de la cama un pañal donde el bebé haya hecho popó, para que el olor, o porque este olor les desagrada bastante a las brujas. Eso cuentan, ¿eh? Dice Woody, mira, a mí me han pagado muchas cosas, o pegado muchas cosas. Dice, tengo 3 nietas, pero lo más grande cuando estaba chiquita, o la más grande, dice, mi hija en ese tiempo vivía conmigo desde recién mi nieta, yo la oí llorar en las noches, y en la mañana al levantarme le decía, ¿por qué la niña lloró toda la noche? Y ella me decía que no, que la niña había dormido lo normal. Dice, lógico, nomás pues, se despertaba a comer y volvía a dormirse. Dice, yo no me asomaba a su cuarto porque su pareja vivía con ella. Te estoy hablando de los cuartos, tanto de ella como el mío, pues están pegados. Pues meses después su pareja se fue. Cuando la niña empezó a caminar, dice, todavía batallaban para bajarse de la cama. Dice, lo raro de escucharla llorar en las noches, esa vez no fue así. Dice que mi hija, dice mi hija que la niña la encontró dormida, pero llorando en la puerta del cuarto de mi hijo. Eso sí está un poquito más retirado. Pero nadie la escuchó hasta que mi hija se despertó, pero dice que ella oía el llanto muy lejos. Dice Woody, mira, hace como 12 años me pasó algo muy raro. Mi hija, ella tenía 6 años de edad, recuerdo que era fin de semana y por la noche estuvimos viendo tele en la sala de mi casa y como hacía mucho calor, porque vivíamos en Durango, dice, pues allá hace mucho calor, tendí una colchoneta en el piso para tirarnos para ver la televisión, dice, y me quedé dormida. Ahí nos dieron como las 11 de la noche. Luego desperté y fui a acostar a mis hijos en su cama, y en su recámara, mi recámara estaba enfrente a la de ellos. En medio de las dos estaba el baño. Dice, pues me volví a quedar dormida y a eso de las 2:30, 3 de la mañana, me levanté para ir al baño. Y no sé por qué, pero me dio tentación de asomarme a su recámara de ellos. Y oh sorpresa, mi hija mayor no estaba en su cama. Y mi casa tenía 2 puertas, una para el frente y otra para el patio de atrás. Entonces la empecé a buscar, le gritaba por su nombre a ver si me respondía y nada. Así, por más de 1 hora la estuve buscando por todos lados, en el ropero, bajo la cama. Total, no me contestaba. Yo ya estaba llorando, creía que me la habían sacado de la casa, pero no me explicaba quién pudiera haber sido. Desperté a mis vecinos para preguntarles si no hubieran visto o escuchado algo. Regresé a la casa y la volví a buscar. La encontré detrás de unas matas de esas grandes para meter mucha ropa, o unas maletas, ¿no? Mejor dicho. Dice, medían como 1,5 metros y estaban empalmadas. Eran 2 que tenían junto a una ventana y ahí la encontré, bien dormida. Estaba acostada de lado, muy pegada a las maletas. Y hasta el día de hoy no me explico cómo llegó ahí, porque ella tampoco sabía por qué llegó a estar dormida en ese lugar. Good morning. Mañana parece
momento, Chihuahua. Bueno, pero bueno. Lo que tengo entendido, Woody, de las lechuzas y los búhos, que ellos ahuyentan a las aves depredadoras, ¿verdad? Cuando una lechuza se hospeda cerca de un hogar, es porque a ella le gusta el ambiente que hay ahí de paz. Esa casa genera paz. Y no se asusten, porque simplemente es un ave. Incluso las lechuzas están en la Biblia, que Dios también les da reposo. Entonces, de lo que dicen de las brujas, sí existen. Pero yo pienso que esos eran los sopilotes, ¿no? Algo así, que les decían unas pajarotes grandotes. Bueno, yo le digo porque mi papi antes, como le comentaba la semana pasada, a él se le aparecían las bolas de fuego, incluso marranos también. Una marrana se le atravesó también cruzando el río y dijeron que ya sabían quién era y la golpearon y dijeron, o te pones como eres o te vamos a matar, que le dijeron así, te vamos a hacer carnitas. No, pues que se levantó y dijo, no, ya no los vuelvo a usar, no vuelvas. Y quién sabe qué dice que no, le empezaron a decir, pero sí, o sea, las lechuzas no son malas, la mera verdad son unos pajaritos también que a veces desconocemos de su origen y solamente tenemos mitos sobre ellos. Muchas veces hasta desconocemos las características reales de una lechuza, ¿verdad? Yo gracias a Dios nunca he visto una. Pero bueno, es lo que se cuenta. Dice, buenos días, debe haber una forma de saber cuándo una lechuza es normal y cuándo es una bruja. Porque injustamente mucha gente las mata, las apedrea, hasta las queman, ¿sí? Sí, por este tipo de creencias, ¿eh? Dice, cuando en realidad no son malas, es como si nos pusiéramos a matar a todos los animales, porque los nahuales se convierten en muchos de ellos. Más bien, muchas personas llegan a convertirse en nahuales, ¿verdad? Que esa es otra historia y otro tipo de mitos y leyendas. Muy bien, déjame, ya vamos a la parte final. Ya tenemos que despedir prácticamente. Dice, buenos días, mi Woody. Cuando mi niño estaba chiquito se lo querían llevar las lechuzas. A mí me durmieron, mi mamá me tocaba la puerta de mi cuarto porque veía que mi niño lloraba, pero yo no escuchaba. Al ver que yo no abría la puerta, la forcejearon y el niño ya estaba en el suelo. Pero dicen que lo que les ayudó es que mi niño tenía popó y a las lechuzas, les da mucho asco. Contaba mi mamá que las lechuzas lo duermen a uno para podérselos llevar, o sea, a los niños. Yo pregunto si alguien sabe por qué no se arriman cuando los bebés están sucios. Pues esa es una de las creencias, ¿verdad? Que se dicen que no les gusta el olor de cuando los niños pues están hechos ahora sí que en su pañalito. Seguro, y me pasó a mí una situación. Esa vez mi hermana tenía a la niña recién nacida. Como vive a las afueras del rancho, salí y vi como algo que no le hallé forma. Solo era muy negra, muy brillante y no le tomé importancia. Y me acerqué y se empezó a formar una mujer. Me acerqué más y no le pude ver la cara. Y alerté a mi hermana. Esa noche me quedé con ella. Eso hace como 3 años. Pensé, y en ese instante, que era una bruja. Dice... ok, nos iban a platicar una historia. Dice, sobre las lechuzas, Woody, no es verdad que son brujas. Un señor de aquí del pueblo vio de frente y él nos platicó. Dice que él venía de Fresnillo ya hace muchos años. Esto antes de los años 90. Y nos dijo que él había comprado una linterna nueva y que él llegó en el último autobús que pasaba. Que eran las 10 de la noche y que él cuando escuchó el ruido les echó la luz y que vio unos pájaros del tamaño de una lechuza, pero que tenían cara de personas, y que les dijo que le iba a decir al pueblo quiénes eran, y que solo una le contestó que el día que él dijera quiénes eran, hasta ese día vivía.
y pues él nunca nos ha dicho quiénes son, o sea, como que lo amenazaron, ¿verdad? Dice, y de lo de mi papá nos dijo que él había visto a las 3 de la mañana como en lo alto de un tinaco estaba enseñando a las nuevas a volar. Dicen que las que ya sabían aventaban a las que no sabían volar, o sea, las brujas nuevas, vamos. Y que cuando caían se reían de las otras. Por eso yo digo que el tamaño es parecido, pero las brujas tienen la cara de la persona que es. O sea, es como la cara de la persona y el cuerpo de la lechuza. Así lo podemos entender. Creo que sí, ¿verdad? Hola, buenos días, Woody. Nada más para... Bueno, es lo que yo tengo entendido y Sí. pues me han dicho mis antepasados que cuando se rezan las 12 verdades al derecho y al revés. Y es que decir que al derecho y al revés se están rezando es que se empieza que la primera, la una es la casa santa de Jerusalén, donde vive y reina Dios para siempre, amén. Y luego sigue las dos tablas de Moisés. Y luego de vuelta, la una es la casa santa de Jerusalén, donde vive y reina Dios para siempre, amén. Y luego sigue las tres trinidades, las dos tablas de Moisés. Y luego de vuelta, la una es la casa santa de Jerusalén, donde vive y reina Dios para siempre, amén. Y luego sigue los cuatro evangelios, las tres trinidades, las dos tablas de Moisés, donde vive y reina Dios para siempre, amén. Y así hasta que se llega al número 12. Y así es como se dice que se reza las 12 verdades del mundo al derecho y al revés, y es como dicen que se agarran las brujas. Es lo que según nos cuentan, que así se bajan, así se pueden bajar las brujas. Gracias por su mensaje. Dice el último mensaje: buenos días, yo ya tengo varias semanas oyendo muchas lechuzas cerca de mi casa. Me dicen que quizá hicieron su nido. ¿A qué se deberá? Hasta aquí el suspenso de hoy. Bueno, pues llegamos a la parte final. Gracias por participar. Pues ella está, ya sabe. Usted puede creer o no. Solamente es un programa de entretenimiento. Y gracias a todos por participar. ¿Sale? Para ti, dueño de negocio o en tu casa que tienes un consumo alto en energía eléctrica y quieres reducir hasta un 97% lo que andas pagando en tu recibo, pues bueno, te presentamos a Innovaciones Solares del Bajío y CIB Ingeniería Eléctrica, empresas transnacionales con presencia y servicio en todo el estado de Zacatecas. A tus órdenes para el diseño, la cotización, la instalación y los trámites que necesitas para generar tu propio consumo eléctrico. Innovaciones Solares del Bajío y CIB Ingeniería se ubican en la calle Tamaulipas 306, primer piso, frente al Jardín de Niños. Su teléfono, el 493-158-0193. Te atienden con gusto Innovaciones Solares del Bajío y CIB Ingeniería Eléctrica. Ya nos vamos, oye, son las 10:03, no sin antes recordarte que este fin de semana visites en la Avenida Juárez número 209, Wester Fresnillo. Lo mejor en moda vaquera para ti, para toda la familia, lo encuentras en Wester Fresnillo, por supuesto, calzado, accesorios y ropa. Wester Fresnillo con las mejores marcas y por supuesto con promociones, ofertas especiales, descuentos al pagar con vale y efectivo y también promoción de meses sin intereses con tus tarjetas de crédito. Wester Fresnillo, el Imperio Tejano. Ya nos vamos. Gracias por un viernes más de suspenso. Nosotros ya nos vamos. Sigue la programación aquí en La Única. Síganos también ahí en Facebook en el Woody Locutor 103.3 FM. Hasta mañana, buenos días. Ya le pusimos la pila al día. Esto fue todo por hoy.